Sean todos más que bienvenidos acá al aire su querido profesor y anfitrión, el Ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy los mecenas han elegido la historia de Roma en 15 minutos o más. Del origen a la caída del imperio más influyente de Occidente. Dicho esto, espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de algún vinito italiano, porque sin más que agregar, arrancamos. Damas, caballeros y travestis del canal, por supuesto. Hoy los mecenas han elegido el tema que ocupa el 50% del pensamiento de los pibes. Roma, papá. Y tengo que decir, antes de empezar, que sobre esto hay dos bandos. El equivocado y los que sabemos la verdad. Hablando en serio, por supuesto que los mecenas no se refieren a la Roma moderna, sino a la antigüita, la de verdad, el reino, república, el imperio que más ha influido en la historia de Occidente. Una historia tan rica y extensa de la que no alcanzan 15 minutos, ni 2 horas, ni una enciclopedia para hablar de ella. Por lo que voy a repasarles de manera muy básica la historia de Roma y sus aspectos generales. Una recomendación antes de arrancar a las élites del canal que aportan su bello dinerito mensualmente. Si quieren que hable de Marco Aurelio, de Julio César o de las guerras púnicas específicamente, les recomiendo elegir esos temas particulares, porque una propuesta tan amplia no me permite profundizar en un carajo. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. A grandes rasgos, podemos dividir la historia de Roma en 3 etapas fundamentales con base a su organización política. Roma como monarquía, Roma como república y Roma como imperio. Arrancando por la primera, tengo que decirlo, es una poronga. Y no porque no sea interesante, ni en pedo, sino por la ausencia de data precisa acerca de este periodo, lo que hace que gran parte de la información que tenemos provenga de fuentes a veces mitológicas, relatos posteriores y algún que otro respaldo arqueológico. Esta cagada hace que surjan un sinfín de boludos que se inventan teorías conspirativas y quieren escribir la historia como les salga del culo. Que la ciudad de las 7 colinas no era Roma. Era Kiev. Todo el imperio romano fue en Rusia y luego bajó hasta la bota itálica. Roma surgió en la región de Lacio, en la península itálica, en el año 753 a.C., una zona habitada por latinos, sabinos y estrucos. La ciudad se desarrolló a orillas del río Tíber, en una ubicación estratégica para el comercio y la defensa. La mitología romana atribuye la fundación de la ciudad a Rómulo, quien tras asesinar a su hermano Remo, en una disputa sobre la ubicación de la nueva ciudad, se convirtió en su primer rey. Sin embargo, los estudios arqueológicos son un poco más aburridos y sugieren que Roma se formó a partir de la unificación de varias aldeas latinas en las colinas del Palatino, Quirinal y Capitolino. A lo largo de este periodo monárquico, Roma sería gobernada por 7 reyes, intercalando entre estas distintas etnias que antes mencionamos. El primero sería efectivamente Rómulo, que gobernaría desde que la fundó hasta el año 716 a.C. Sentando así las bases de Roma, creó sus primeras instituciones claves, formas primitivas de lo que serían las futuras instituciones de la República. Estos eran principalmente el Senado, un grupo de viejos chotos que asesoraba al rey, y los comicios curiados, una asamblea de ciudadanos que aprobaba decisiones del rey y elegía a su sucesor. También estableció la división social entre patricios, la aristocracia terrateniente con privilegios políticos, los plebeyos, es decir, la clase baja sin derechos políticos iniciales pero con peso en la economía, los clientes, personas protegidas por un patricio a cambio de lealtad y servicio, o sea que se la mamaban, y los esclavos, prisioneros de guerra o por deudas, que no hace falta decir que no tenían un carajo de derechos. Hay que decir igual que los romanos por lo menos no eran racistas, cualquiera podía ser esclavo por igual. No importaba tu color de piel, ellos no discriminaban. Durante la monarquía, Roma pasó de ser una pequeña aldea toda acogida a un centro urbano con dominio sobre varias regiones del Lacio. Su expansión territorial se debió principalmente a conflictos militares con pueblos vecinos, incluidos pueblos del mismo origen de los propios romanos. Por ejemplo, uno de los primeros eventos es el rapto de las Sabinas. Resulta que los romanos eran demasiados compas, que les gustaba manosearse entre ellos. Mientras no se toquen las manos, todo legal. Pero como se dieron cuenta que como que no iban a poder reproducirse, decidieron agregar mujeres a la ecuación. El problema, no había muchas mujeres que digamos. Roma era la fiesta de la salchicha. ¿De mano con las mujeres? Y besos de lengua con los hombres. Por lo que Rómulo decidió, con sus 10.000 de IQ, secuestrar a las mujeres de los sabinos, desembocando en una guerra que a la larga, plot twist, terminó con la unión de ambos pueblos. Los que se pelean se aman, nunca mejor dicho.
Posteriormente, el tercer rey romano, Tulo Hostilio, fomentó la expansión militar agresiva, repartiendo putazos a otras ciudades latinas, entre ellas Alba Longa, conflicto que llevaría a esta última, considerada la madre de Roma, a la destrucción. También se enfrentarían a ciudades de origen estruco y con pueblos montañeses como los volscos y ecuos. Estos conflictos, pero sobre todo victorias, que a veces acababan con la subyugación enemiga y a veces con la unión de pueblos, llevaron a la monarquía romana a consolidar su poder en Lacio. Los reyes posteriores se dedicarían a sentar las bases del comercio, fortalecerían sus ciudades y sobre todo los últimos tres, que serían de origen estruco, introducirían elementos culturales que caracterizarían la impronta romana, la arquitectura monumental, como templos y sistemas de drenaje, el uso de insignias de poder como la toga púrpura y la silla curul, y la organización urbana de la ciudad. Como podemos ver, la monarquía romana era una etapa en pañales, donde básicamente fueron reuniendo las características primitivas de lo que sería la Roma que luego conoceríamos. Y esta etapa se terminaría, como no, con un quilombo y un pelotudo en el poder. Tarquinio el Soberbio, el último rey romano, que gobernaría desde el año 535 a.C., lo haría mediante una tiranía que se cagaba en el pueblo romano mediante el abuso de poder, la violencia y la corrupción. A diferencia de su predecesor, Servio Tulio, quien gobernó con cierto respeto hacia el pueblo, Tarquinio no consultaba un carajo al Senado y tomaba decisiones continuamente arbitrarias. Mandó a dormir a sus opositores y el cagón encima se rodeó de una guardia personal. Ni siquiera había heredado el trono de manera legítima, sino que reventó al pobre Tulio y usurpó su trono. Si bien se mandó tremendas obras como el templo de Júpiter Capitolino y la cloaca máxima, lo hizo al mejor estilo soviético, mediante explotación y opresión a sus propios ciudadanos. A diferencia de los otros reyes que optaban primero por la vía diplomática antes de mandarse a una guerra, Tarquinio conquistaba directamente rompiendo ojetes o traicionando a otros pueblos. Todas estas cosas le hicieron ganarse el odio de los romanos, pero lo que hizo que todo se fuera a la mierda sería el desafortunado evento conocido como la violación de Lucrecia. Lucrecia era la esposa de un noble llamado Colatino. La mina era admirada por su virtud y fidelidad, pero durante una visita a su hogar, Sexto Tarquinio, hijo del rey, abusó sexualmente de ella y luego la quiso obligar a que cerrara el orto del asunto, amenazándola con matar a un esclavo y poner su cuerpo junto al de ella, para hacerlo parecer así una infidelidad, con todo lo que eso traería aparejado para esas épocas. La pobre Lucrecia, incapaz de soportar la deshonra, tuvo más huevos que el puto de Tarquinio y no se quedó callada. Fue y se lo contó a su marido y a su papá, pero para luego matarse de una puñalada en el pecho. ¡Ah, qué forma tan cruda de automoricionarse, la puta madre! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Este acto desató la ira de la aristocracia romana, liderada por Lucio Junio Bruto, quien aprovechó el desprecio popular hacia la monarquía para organizar una revuelta, donde el pueblo, cansado de la tiranía de los tarquinios, se levantó en armas y expulsó al Soberbio en el año 509 a.C. Roma abolió la monarquía y estableció un nuevo sistema de gobierno, la República, comenzando efectivamente con una nueva etapa en su historia. Con la caída de la monarquía, Roma adoptó un sistema republicano, donde el poder no residía en un solo gobernante, sino en diversas instituciones. Los cónsules, dos magistrados elegidos anualmente, encargados del gobierno y del ejército, el Senado, compuesto por aristócratas, que era el órgano más influyente controlando la política exterior y las finanzas, las asambleas populares, que representaban a los ciudadanos y votaban leyes, un sistema súper innovador incluso para épocas posteriores. Tanta fue la influencia que tendría este sistema de gobierno, que luego, por ejemplo, establecería los primeros códigos legales escritos y que prácticamente todo el derecho y nuestras leyes actuales en Occidente provienen casi en su totalidad del derecho romano. Este sistema fue evolucionando para equilibrar el poder entre patricios y plebeyos. Pero además de este cambio en cuanto al sistema político y de gobierno, este periodo sería marcado por la expansión territorial y los conflictos bélicos. La República Romana experimentó una expansión sin precedentes, consolidando su dominio a través de diversas guerras, entre ellas las más importantes, las guerras latinas y samnitas entre los siglos V y IV a.C., mediante las cuales Roma aseguró su control sobre Lacio enfrentándose a sus viejos conocidos, los estrucos, volscos y equos. Posteriormente, en las guerras samnitas, derrotaron a estos y extendieron su influencia sobre la península itálica.
También las guerras púnicas, entre el año 264 y el 146 a.C., uno de los conflictos más importantes de la historia mundial. 3 guerras contra Cartago, su principal rival en el Mediterráneo, que acabarían con la conquista romana de Sicilia en la primera, la acogida a Aníbal Barca de manos de Escipión el Africano durante la batalla de Zama en la segunda, y la destrucción de Cartago en la tercera, la cual consolidaría el poder romano en el norte de África. Quiero vender ahí, allá atrás. Un negro. Por supuesto, las conquistas de Galia, siendo estas la conquista de la Galia Cisalpina del 225 al 191 a.C., la conquista de la Galia Transalpina del 125 al 121 a.C. y la conquista de la Galia de César del 58 al 50 a.C. Finalmente tiene lugar la conquista de Grecia y Oriente entre los siglos II y I a.C., donde Roma derrotó a los reinos helenísticos, convirtiendo a Macedonia y la legendaria Grecia en provincias romanas. También sometería a Egipto y el cercano Oriente, estableciendo un dominio prácticamente absoluto. ¡Carly se está agachando a todo! Sin embargo, como en todo, a medida que se expandía, sus ganancias también traían problemas adicionales, más que nada internos, porque externamente no había quien le hiciera frente. Los plebeyos empezaban a exigir más derechos, logrando la creación de los tribunos de la plebe, defensores de los derechos de los plebeyos con poder de veto sobre decisiones perjudiciales, y el acceso a cargos políticos, lo que a la larga generó disputas entre facciones. En respuesta, se crea el primer triunvirato, una alianza más o menos secreta donde 3 líderes políticos se repartirían el poder en momentos claves. Estos serían Julio César, que obtuvo el gobierno de Galia, Pompeyo, que se quedó con Hispania, y Craso, que se quedó con Siria. Sin embargo, esta alianza endeble se rompería tras la muerte de Craso en el año 53 a.C., y César y Pompeyo aplicaron la del meme de los 2 perritos cuando se va la dueña. Se arrancaron a cagar a trompadas en una guerra civil entre los años 49 y 45. César le pegó tremenda garchada a Pompeyo y se proclamaría dictador. Por 5 minutos, hasta que sería reventado un año después. Tras su muerte, se formó el segundo triunvirato, esta vez algo más oficial, entre Octavio, Marco Antonio y Lépido, con el objetivo de darle caza a los asesinos de César. Después de lograrlo, el triunvirato se salió del server. Lépido fue mandado a freír churros porque a nadie le importaba. Nada, tú estás bien, a nadie le importas. Y Octavio y Marco Antonio se agarraron a vergazos limpios por el poder. Al final, a este último y a su aliada Cleopatra los sacarían a patadas en el culo tras la batalla de Actium en el año 31 a.C., dejándonos terrible escena de Romeo y Julieta, donde el romántico de Marco Antonio se automoriciona pensando que su chiquita había muerto, pero en realidad estaba viva, pero después terminaría automoricionándose ella también para evitar que la lleven a Roma como trofeo. Pero bueno, es así como en el año 27 a.C., Octavio se convierte en Augusto, proclamándose el primer emperador de Roma, marcando el fin definitivo de la República y el inicio del Imperio Romano. Octavio, o Augusto ahora, estableció un sistema político en el que, aunque mantenía la fachada republicana, concentró el poder en su figura. Pero ojo, fue un buen emperador. Pese a que la subtrama de Cleopatra y Marco Antonio me copaba, los hechos marcan que Octavio fue un gigachat. Reformó el ejército, la administración y la economía, lo que le aseguró al nuevo imperio romano una estabilidad de la que no gozaba hacía décadas. Su reinado inició la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad que duraría aproximadamente 2 siglos. Bajo posteriores emperadores como Tiberio, Claudio, Nerón, Trajano, Adriano y Marco Aurelio, Roma alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose para siempre en el sueño húmedo de todos los nerds de la historia. Algunos hitos importantes fueron la conquista de Britania en el 43 d.C. por el emperador Claudio y el alcance de su máxima extensión territorial con Trajano en el año 116 con la conquista de Mesopotamia y Armenia, cuando previamente también había conquistado Dacia y Arabia Pétrea. Me preguntan si tengo complejo de Dios. Yo soy Dios. Sin embargo, tras su muerte un año después, Adriano, su sucesor, menos expansionista y más pragmático, decidió que el imperio era demasiado grande para mantenerse. Ya saben, como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en este caso, un mayor territorio conlleva una mayor desviación de recursos, por lo que fijaría unas fronteras más defendibles. Este mismo emperador ordenaría, por otro lado, lo que representa otro hito para el imperio, la construcción del Muro de Adriano, para defender la frontera norte de la provincia de Britania contra los pueblos bárbaros del norte. Durante todos estos momentos, el imperio se caracterizaría por una administración centralizada y mejoras en infraestructura,
como calzadas, acueductos y anfiteatros. Y también un fuerte sincretismo cultural, donde Roma integró las costumbres y dioses de los pueblos conquistados, convirtiendo la propia cultura romana en una rica y diversa que a su vez sellaría en todo el continente. Sin embargo, hasta el más grande imperio está destinado a caer. A partir del siglo III, Roma sufrió una grave crisis interna y externa. Por un lado, podríamos hablar de una de las primeras experiencias inflacionarias en la historia de la que se tiene data. Inflación y crisis económica fueron las principales características de estos últimos años. Por supuesto, esto sumado a una fuerte crisis agrícola provocaría el descontento social que desembocaría en revueltas internas. Tendrían lugar también un culo de luchas por el poder y guerras civiles, con emperadores que duraban pocos años en el trono. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y a este cóctel explosivo hay que sumarle lo externo, ataques constantes de pueblos bárbaros como godos, francos y sasánidas. Era la crónica de una muerte anunciada. En este contexto, el emperador Diocleciano, que gobernó del 284 al 305, implementaría una serie de reformas económicas y militares, así como iniciaría la persecución de los cristianos, a quienes consideraba una amenaza a la unidad imperial. A pesar de hablar de unidad imperial, paradójicamente sería él quien pondría en la mesa la conocida como tetraquía, la división del imperio en 4 partes con la finalidad de mejorar la administración. Posteriormente, el emperador Constantino I lograría reunificar temporalmente el imperio, además de realizar cambios cruciales, como el Edicto de Milán en el año 313 que legalizó el cristianismo y la fundación de Constantinopla en el 330, nueva capital en Oriente, para fortalecer esta parte del imperio. Y cuando muere el tipo este, en el año 395, el imperio vuelve a dividirse. Como vemos, aparte de todos los quilombos, esta gente no se ponía de acuerdo con un carajo. Dividir, no dividir, matar cristianos, no matar cristianos, decídanse. Teodosio I, el sucesor de Constantino, dividió oficialmente el imperio entre sus hijos. Por un lado, Imperio Romano de Occidente, con capital en Rávena, y por otro lado el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. La parte occidental se llevaría todos los putazos, enfrentando múltiples crisis, no solo internas, sino que las más graves serían las externas. Invasiones bárbaras con hunos, visigodos, vándalos y ostrogodos saqueando ciudades continuamente, teniendo lugar un saqueo de la propia Roma en el año 410 por Alarico, rey de los visigodos, y otro saqueo de Roma en el año 455 por los vándalos. Roma comenzaría a perder provincias clave una tras otra, como Britania y el norte de África. Estaba completamente cogida y colapsada. La debilidad imperial llegó al punto de convertir a sus últimos emperadores, los emperadores de Roma, en títeres de generales bárbaros. Hasta que finalmente, señoras y señores, le aplicaron la eutanasia y desconectaron al moribundo Imperio Romano. En el año 476, el último emperador de Occidente, que se llamaba como el primero, Rómulo Augustulo, fue depuesto por nada menos que el jefe germano Odoacro, marcando la caída y el fin del Imperio Romano de Occidente. Aunque Occidente cayó, Constantinopla se mantuvo como el centro del Imperio Romano de Oriente, que posteriormente sería conocido como Imperio Bizantino. Pero como estamos hablando de un imperio romano sin Roma, termino la historia acá, tomando al Imperio Bizantino como un punto aparte. El legado de Roma sobrevivió en diversos aspectos: el derecho romano, que influyó en las leyes europeas y por lo tanto en las nuestras, el cristianismo, que se convirtió en la religión predominante de Europa, el latín base de las lenguas romances, las estructuras políticas y administrativas adoptadas en la Edad Media y el Renacimiento. Todo eso y mucho más dejaría la existencia de Roma. El Imperio Bizantino, con emperadores como Justiniano I, preservó y reformó muchas de estas tradiciones, extendiendo esta herencia romana hasta la caída de Constantinopla en 1453. 大丈夫ですか? 大丈夫だ。いかん。雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。
Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios me ayudan a costear la suba del alquiler de mi casa. Y a vos que te quedaste hasta el final, que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, puedes dejarme en los comentarios las palabras "te quiero mucho, Imperio Romano", para que el algoritmo haga lo suyo. Dicho esto, yo me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches. Aquí me-